creo que encontré el secreto mejor guardado de Wall Street y se llama el fondo Medallion. Y logró algo que ni siquiera debería considerarse como posible. Descifró el código secreto de la bolsa de valores. But they were very, very smart. Yes, they got very rich. Very, very smart. Very smart and very rich, yeah. En 1988, un hombre llamado Gene Simmons, de la empresa Renaissance Technology, crearon lo que hoy se considera como la mejor inversión que alguien pudo haber hecho, con el mejor track record de todos los tiempos. Y déjame darte una idea de lo loco que es esto en comparación a todas las formas en las que podrías haber invertido tu dinero en 1988. Por ejemplo, si hubieras tomado $1 y lo hubieras invertido en el S&P 500, hoy en día tendrías aproximadamente $40. Ahora, eso no suena como mucho dinero, pero eso es un retorno de 3.900%, que cuando se convierte en una tasa de crecimiento anual compuesta es del 11.8, lo cual es increíble. Pero había algo aún mejor. Y lo llamaban el oráculo de Omaha. Y era casi como si podía ver el futuro y predecir lo que iba a suceder. Su nombre es Warren Buffett. Y si hubieras invertido $1 con él en el 1988, ese dólar se habría convertido en $152 en el 2021. Eso es casi 4 veces más que el S&P 500, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 16.4%. Pero hubo algo aún mejor. Algo que estaba años luz por delante de Warren Buffett. Y era el fondo Medallion. Si hubieras invertido $1 en el fondo Medallion en 1988, para 2021 tendrías $40.000. Eso es un rendimiento cercano a 4 millones%, con una tasa anual compuesta del 37.8% después de comisiones. Y eso es más del 66% antes de las comisiones. Esto significa que este fondo superó al mercado estadounidense por 1000 veces y al que muchos consideran el mejor inversionista de todos los tiempos por 263 veces. Y la parte más loca de todo esto es que el fondo Medallion existe al día de hoy. Todavía funciona, pero cómo funciona, por qué es tan bueno y quién puede invertir en él aún sigue siendo un misterio. En el video de hoy quiero explicarte todo lo que el público sabe sobre él, pero no es mucho, pero aún así te va a volar la cabeza. En los años 60, un economista llamado Eugene Fama propuso algo de la hipótesis de los mercados eficientes. Estudiando el comportamiento de miles de acciones durante 50 años, llegó a la conclusión de que no había relación entre la volatilidad y los rendimientos a largo plazo. En palabras simples, significa que cuando abrimos nuestras aplicaciones de inversión y revisamos qué acción podemos comprar, los precios, vemos que ya reflejan todo lo que el mercado sabe. Es decir, no hay nada que tú o yo podamos descubrir que el mercado no haya incorporado en los gráficos. Y si eso es cierto, entonces nadie debería poder superar los mercados de forma consistente a largo plazo, porque todos los precios ya reflejan toda la información relevante. Fama ganó el Premio Nobel de Economía por esto, pero en el 2019, Bradford Cornell de UCLA publicó un artículo titulado El fondo Medallion, el contraejemplo definitivo. El contraejemplo que no debería existir, porque este fondo superó el mercado consistentemente durante décadas, lo que significa que descubrió algo que el mercado no sabía sobre sí mismo. Tanto que si hubieras invertido $100 en el 1988, para 2018 hubieras tenido casi $400 millones. Un rendimiento que haría sentir celos incluso a los inversionistas de Bitcoin. Y lo más increíble es que todo ese tiempo nunca tuvo ni un año ni siquiera negativo. Siempre generó ganancias, incluso cuando el mercado colapsaba. Por ejemplo, durante la burbuja tecnológica del 2000, cuando la mayoría perdió un 22%, fondo Medallion ganó más del 51%. Y en la crisis financiera del 2008, mientras el mercado caía más de un 36%, el fondo ganó 152%, y ese fue su mejor año. Así que si aún no te has convencido de que este fondo desafía toda la lógica y técnicamente no debería ni existir, déjame darte otro ejemplo. En ese mismo artículo, en el 2019, se menciona algo llamado visión perfecta. Imagina que tuvieras el superpoder de saber en cada año cuándo el mercado subiría, cuándo bajaría y cuándo deberías estar en bonos en vez de acciones. Y que usaste ese superpoder durante 30 años, desde el 1988 hasta el 2018. Comprabas el mercado cuando subía y comprabas bonos cuando bajaba. Aún así, no habrías vencido al fondo Medallion, porque tus $100 habrían crecido hasta 398,000, que sigue siendo menos del 10% de lo que hizo el fondo Medallion. Entonces, ¿cómo es que es esto posible? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo podría uno participar? Lamentablemente, no tengo la respuesta y nadie la tiene. Ni siquiera los empleados de Renaissance Technologies pueden decirlo, porque legalmente no tienen permitido hacerlo. No hay nadie a quien puedas llamar, ni un solo artículo en internet que pueda explicarlo. Ahora, detengámonos un segundo. ¿Qué pasaría si alguien hoy podría replicar una parte de esta lógica? ¿Qué pasaría si tú pudieras tener acceso, aunque sea a una fracción de esa capacidad algorítmica? Voy a comentarte sobre una alternativa en el transcurso del video. Continuando con el tema, después de ver todas las entrevistas de Gene Simmons y leer
todos los artículos, encontré algunas teorías interesantes que creo que se acercan bastante a explicarlo. Hay algunos ingredientes claves en la receta secreta. El primer ingrediente secreto es el uso del trading cuantitativo. Usan trading cuantitativo para predecir patrones y anticiparse al mercado. El segundo ingrediente secreto es el uso de margen. Reducen el riesgo y aumentan la rentabilidad utilizando el apalancamiento. Y el número 3 es extremadamente eficiente en costos. Si todo esto te sonó a otro idioma, te lo explico. El primer ingrediente secreto es que el fondo utiliza trading cuantitativo, y eso es lo opuesto a como tú o yo normalmente invertimos. Por ejemplo, alguien puede decir: a mí me gusta Tesla porque Elon Musk va a construir fábricas en Europa, lo cual triplicaría la producción para el 2030. Esto es una mezcla de análisis cualitativo y análisis cuantitativo, y así piensa la mayoría cuando invierte. Pero el trading cuantitativo es todo lo contrario. Es principalmente a corto plazo y todo se basa en matemática y datos. Y cuando digo datos, hablo de terabytes de información al día procesados por computadora que intentan predecir el mercado, encontrando lo que llaman anomalías, patrones que a veces ocurren por alguna razón. Commodities especially used to trend, not dramatically trend, but trend. So if you could get the trend right, you'd bet on the trend and you'd make money more often than you wouldn't, whether it was going down or going up. That was an anomaly. Literalmente, Gene Simmons es como el arquitecto de la Matrix. Ahora bien, algunas de estas anomalías son evidentes. Déjame darte un ejemplo con alguna materia prima como el maíz o el trigo, cosecha que puede ser mucho más abundante en ciertas épocas del año y mucho menor en otras. Entonces, tal vez la estrategia sería vender en corto en los meses que sabes que va a bajar y hacer lo contrario cuando sabes que vas a subir gracias a la estacionalidad. Ese es un ejemplo de anomalía o patrón. Otro que a los inversionistas les encanta mencionar es cuando la estrategia captura dividendo. Esto es cuando compras una acción justo en la fecha ex dividendo, cobras el dividendo y luego vendes la acción el día siguiente. La idea es simplemente recoger el dividendo sin tener que mantener la acción por mucho tiempo. El problema con estas estrategias es que no necesitas de un algoritmo complejo ni una computadora para descubrirlas. Todo el mundo las conoce, así que a largo plazo no son muy rentables. El verdadero trading cuantitativo usa terabytes de datos para encontrar patrones extremadamente sutiles que ningún humano podría detectar. So they have to be subtle things. And you put together a collection of these subtle anomalies and you begin to get something that will predict pretty well. El segundo ingrediente del fondo Medallion es que utiliza el margen. Se rumorea que el fondo utiliza entre el 12.5 y 20 veces de apalancamiento en sus operaciones. Ahora, usando apalancamiento, puedo usar algo de mi dinero y tomar prestado el resto. Así que una operación de $1 puede convertirse en una operación de 20. Y sí, es mucho más arriesgado porque hay menos margen de error. Pero si aciertas, puedes ganar mucho más con ese dólar. Y tal vez te preguntas por qué necesitas pedir dinero prestado si probablemente ya manejan miles de millones. Porque la idea es limitar sus pérdidas potenciales mientras maximizan las ganancias. No quieren arriesgar su propio capital porque si su modelo falla podrían perder mucho en una sola operación. Pero si su modelo acierta, pueden arriesgar solamente una pequeña fracción de los activos bajo gestión y aún así ganar dinero como si hubieran apostado mucho más. También se dice que los patrones que detectan sus computadoras son tan sutiles que solo el 50.75% de sus operaciones son rentables. Piénsalo por un momento. Con toda esa tecnología y todos los matemáticos brillantes que emplean, solo consiguen una ventaja mínima. But we keep improving it. We have about 100 PhDs working for the firm. En teoría, eso debería disuadir a cualquiera que quiera hacer day trader cuando entiendes contra quién estás compitiendo. Por alguna razón, no lo hace. Y esa pequeña ventaja del 0.75% es la que hace ganar a un casino. En lugar de hacer 5 o 10 grandes apuestas al año, sus modelos reparten el dinero en millones de pequeñas operaciones. Y esa diminuta ventaja del 0.75 es la que genera miles de millones. El tercer componente de su estrategia secreta es la eficiencia de costo, porque hacer millones de operaciones al año es extremadamente caro y ninguna persona común puede acceder a tarifas como las que ellos tienen. Sea lo que sea que estén haciendo, les permite ejecutar sus estrategias de forma rentable y sostenible. Pero para mí, una de las cosas más fascinantes de todo esto es que, según Gene Simmons, la parte matemática más complicada es saber cuándo no invertir. For one thing, there is a capacity to the major model. It can manage a certain amount of money, which is rather large, but it can't manage an enormous amount of money because you're going to end up pushing the market around too much. So there's kind of a sweet spot as to how much it's reasonable to manage. That last part takes some fairly sophisticated applied mathematics. Y por eso, si te estás preguntando cómo puedes invertir en este fondo, la respuesta es
no puede. De hecho, nadie puede. El fondo fue cerrado solo 5 años después de haberse creado, en 1993, pero te cuento, hay sistemas que han sido construidos para operar bajo este mismo principio. Trading cuantitativo, automatizado y con bastante data. Uno de estos sistemas es FTTIA. No es Medallion Fund, nadie puede igualarlo, pero sí es una estructura que se acerca al mismo modelo de pensamiento con reglas claras, algoritmo operando, optimización constante y visión a largo plazo. Y si te interesa saber cómo funciona ese sistema, te voy a dejar un video al final. Un paso a paso de cómo hoy tú podrías aprovechar un sistema cuantitativo y escalarlo incluso sin experiencia técnica. Retomando el tema, los únicos que pueden invertir en Medallion Fund son los pocos seleccionados fuera de la empresa y los empleados del fondo. Y aún para ellos hay un límite total de 10.000 millones bajo gestión, porque más allá de cierto punto la estrategia rompería el mercado. Si existiera un ETF que copiara el fondo Medallion, las ineficiencias del mercado desaparecerían y ese fondo no duraría por mucho tiempo. Por eso tienen que ser extremadamente cuidadosos con no ser demasiado codiciosos, porque si tomas esos $100 invertidos a un rendimiento del 66% anual en promedio, como lo han hecho durante los últimos 45 años, 100 se convertirían en $1 billón. Pero recuerda, no están manejando $100, están manejando 10.000 millones. Y si dejas que ese dinero crezca al 66% anual, se convertiría en $1 billón en solo 9 años. Y si lo dejas crecer durante 35 años, el tiempo que lleva operando, esos 10.000 millones se convertirían en medio cuatrillón de dólares, que es más dinero del que existe en efectivo físico en todo el mundo. En ese punto, influir en el mercado y revelar sus secretos ya no serían sus preocupaciones, porque directamente romperían el mercado. Y por eso, por ahora, mantienen todo bajo secreto. Es un secreto no tan secreto. Si quieres aprender más sobre este tema, busca el libro El hombre que descifró el mercado, cómo Gene Simmons lanzó la revolución cuantitativa. Y como te prometí, aquí te dejo el video con el paso a paso de cómo podrías aprovechar un sistema parecido para hacer crecer tu patrimonio. Hasta la próxima.